Y uno de los pilares en la vida cristiana es la oración, es uno de los varios pilares. Si uno estudia la vida del apóstol Pablo, ve el Antiguo Testamento y demás, encuentra que la oración ocupa un lugar muy importante en nuestras vidas. A la vez yo noto que es uno de los temas donde más necesitamos aprender los cristianos. Entonces yo espero que con mucho amor, con mucho cariño, lo que vamos a ver en esta mañana de la palabra de Dios nos ayude un poco a ver la oración como la Biblia lo ve, como nos enseña a orar, y probablemente a muchos de nosotros nos ayude a encarar nuestros tiempos de oración de una manera diferente. No es solo cuánto tiempo oro, no es tampoco, como dice alguno, es la calidad del tiempo. El tiempo es importante, la calidad es importante, la oración por sí misma no hace absolutamente nada. ¿Me escuchó? No hace absolutamente nada. Es Dios quien obra. Entonces, hay ciertos conceptos que quiero compartir en esta mañana que quizás te ayuden a que el año que viene sea un año de mucho desafío para tu vida, de mucho encontrarte en serio con Dios y también de ver muchas respuestas de Dios a aquellas inquietudes que hay en tu corazón y probablemente, y espero que sea así, la manera de orar tuya cambie. Y en vez de estar orientada hacia el pedir y todo lo demás, cambie de una manera sustancial. Estas son unas expresiones que escucho en nuestro movimiento y en general entre los cristianos. Y quizá ustedes han escuchado esta frase: orá por mí, mañana tengo un examen. ¿Cuántos de ustedes son estudiantes? Bueno, ¿saben que cuando ustedes me digan orá por mí, que mañana tengo un examen, saben que le voy a contestar? Anda a estudiar. Es verdad, casi todo es ore por mí, haga esto por mí. Y veo que los cristianos, no porque seamos egoístas y nada por el estilo, sino quizás por una cuestión de costumbre en nuestros lugares donde nos reunimos y demás, somos enseñados, orientados a manejar la oración de esta manera. Y a veces lo hacemos cuando termina alguien de predicar, pasen aquí los que tienen necesidad de oración, y yo a veces oro con personas que me dicen, ore, por ejemplo, como me dicen, ore por mi trabajo, le hago una pregunta, le digo, bueno, mire, con mucho gusto yo voy a orar, le digo, pero ¿cuántas horas pasó buscando trabajo? Bueno, no muchas, pero como yo creo en el Señor, creo que el Señor va a obrar y estoy esperando que Él me dé un trabajo, ¿no? Una verdad a medias, ¿eh? Ahora, cuando ustedes me escuchan decir esto, podrán pensar que yo no estoy de acuerdo con la oración. Es al contrario, estoy totalmente de acuerdo con la oración. Y me gustaría introducir para ustedes dos pasajes que pueden ayudarnos a entender mejor lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la oración. Y presten bien atención porque acá están empezando a ver algunas claves que tienen que ver con la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Dice en Romanos 8, 26 y 27, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Preste atención, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Te llama un poco la atención lo que dice este pasaje? ¿Hay alguien que tiene un rol fundamental en la oración? ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Será que tiene algo que ver la oración con el estar seguros de que el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas cuando nosotros estamos orando, a menos que sea una oración donde pedimos perdón y donde estamos confesando delante de Dios? Pero digamos, si estamos en la posición espiritual correcta, tendrá algo que ver porque dice que el Espíritu intercede por nosotros. Y hay otra palabra muy importante allí que dice que habla de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, apartados para Dios. Y esto me ha llevado mucho a reflexionar de que en nuestra cultura cristiana la iglesia ha crecido tanto. No estoy hablando de una iglesia en especial, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia, los cristianos,
que hemos tomado ciertas costumbres cuando estamos orando. Una de ellas es que pensamos que en el cuerpo todo el mundo es santo, es apartado para Dios. Cuando la Biblia dice que un santo es una persona, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, esto me dice claramente que una de las maneras, una de las razones por las cuales Dios responde es que responde a sus hijos. La única oración que Dios responde del que no es nacido de nuevo, el que no es santo, ¿qué oración es? La oración de arrepentimiento y de entrega a Jesucristo. Por eso es importante estar seguro cuando estoy orando de que soy un cristiano nacido de nuevo, que hay arrepentimiento en mi vida. Spurgeon decía que no hay gracia sin arrepentimiento. Y me encantan estas verdades porque pone mucha convicción en nuestras vidas. Nos permite vivir la vida cristiana en profundidad. Entonces, una de las cosas que nos enseña la Biblia es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y otra enseñanza en este pasaje es que intercede según ¿la qué? La voluntad de Dios. O sea, ¿quién nos guía al conocimiento de la voluntad de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Cuando yo oro de acuerdo a la voluntad de Dios, por eso ayer le decía, no son mis sueños, son los sueños de Dios los que tengo que interpretar y debo intentar vivir. Cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios, es que Dios responde, pues sería contradictorio que Dios no responda cuando estoy orando de acuerdo a su voluntad. Ayer alguien me decía, ¿está mal orar por prosperidad? Y yo digo, yo tengo mi concepto acerca de la prosperidad, quiero decir, no estoy de acuerdo, si usted está de acuerdo está bien, es libre para hacer lo que quiera, pero no vamos a hablar de este tema ahora. La pregunta es, ¿para qué quiero la prosperidad? La prosperidad es buena cuando lo que Dios me da lo uso para lo que Dios quiere, cuando me transformo en un administrador de las cosas que me da Dios, y si realmente son necesarias para cumplir el propósito de Dios para mi vida, si no, no tiene sentido. Entonces, aquí hay otro elemento que se integra con la oración, que es conocer el propósito de Dios para mi vida. Pablo tenía, Colosenses 1:28, léanlo en sus Biblias, él define ahí la gran comisión y todo lo demás, y lo pone simplemente en unas palabras, en 6 palabras pone cuál era el propósito de Dios para su vida. Y Pablo oraba en base a eso, conociendo la voluntad de Dios. ¿Qué dice Colosenses 1:28? Muchos me han preguntado esto en este día acerca del propósito para mi vida. Ahí les da una idea de lo que dice la gran comisión y Pablo lo pone en pocas palabras. ¿Qué dice Pablo? No escuché, a ver, ¿quién lo tiene? Anunciamos a Cristo, ¿y qué dice? Sí. ¿Qué está hablando del propósito de Pablo? Hay otra versión que lo dice de otra manera, presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Pero ahí estaba el propósito de Pablo para su vida. Él tenía claramente definido el propósito. Y cuando ustedes estudian la vida del apóstol Pablo, van a ver que fue un hombre que todo le salió mal. Y él decía, gozoso en todo, victorioso en todo, vencedor en todo, feliz en todo. A partir del capítulo 13 del libro de Hechos, cuando Bernabé y Pablo son apartados para ser misioneros al mundo gentil, yo creo que no hay cosa que no le salió mal a Pablo. Todo le salió mal a Pablo. Y sin embargo, siguió adelante, orando de acuerdo a la voluntad, para cumplir el propósito de Dios para su vida. Cuando sabemos claramente cuál es el propósito de Dios, no hay cosa que Dios no conceda cuando nosotros pedimos. Entonces, por ejemplo, el año que viene, si tu carrera o lo que sea, o lo que vas a pedir a Dios, está de acuerdo al propósito de Dios, hay total seguridad de que Dios lo va a conceder. Y aquí se ponen en juego y hay una especie de contradicción, si se quiere, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero y lo que quiere Dios.
Y hay mucha gente que te va a decir una cosa y otra, y no te va a decir, bueno, Dios no nos anula humanamente. Claro que no. Pero también la Biblia dice que si yo no me muevo, no trabajo de acuerdo al propósito de Dios, no voy a gozar completamente la felicidad y la victoria que Jesucristo tiene para mí. Eso es parte de la contradicción. A mí me gusta cantar, no, a mí no, digo, uno puede decir, me gusta cantar, me encanta cantar, es parte de mi vida y yo quiero hacerlo para Dios. La pregunta es, ¿será que Dios te quiere usar como un cantante? Yo conozco muchos siervos de Dios que no han hecho lo que a ellos les gustaba. El doctor Bill Bright, fundador de este movimiento, era un millonario, un hombre que hacía dinero y creo que Dios lo había diseñado para hacer dinero y un día decidió crear un movimiento para alcanzar a los universitarios, vendió todo lo que tenía, lo puso para la obra de Dios y dejó de hacer lo que a él le gustaba. Y él siempre cuenta esto, hizo un contrato con Dios. Le dijo, Dios, todo lo que tenemos es tuyo, nosotros queremos servirte a vos y estamos dispuestos a hacer lo que vos quieras. Y el Señor le dijo, vende todo, deja todo, viví por fe, no vas a vivir de las cosas que tenés y adelante. No concedió Dios quizás el deseo de Bill Bright de ser un exitoso hombre de negocio, aunque lo podría haber dibujado diciendo todo lo que gano se lo puedo dar al Señor. No siempre lo que a nosotros nos gusta es lo que Dios quiere. ¿Sí me entienden? Muchas veces sí, porque desde que somos niños, Dios empieza a darnos una vocación. Por ejemplo, alguien que es un médico o quiere ser médico, y Dios le empieza a mostrar que hay una necesidad en el mundo, etcétera, etcétera, entonces se puede conjugar. Pero podría ser que alguno que sea médico vaya al servicio de Dios no como médico, a lo mejor puede ir, qué sé yo, de cualquier otra manera a servir a Dios. Bueno, sigamos adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Me llama mucho la atención que la Biblia repite constantemente este llamado a vivir según el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿No les llama la atención esto? No de acuerdo a mi anhelo de vivir la vida cristiana de determinada manera, de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Y se repite muchas veces. ¿Por qué es eso? Déjenme desviarme un poquito del tema. Yo creo que Dios nos ama de una manera entrañable. Cuando era más joven escribía cartas, escribía muchas cosas y escribía mucho acerca del amor de Dios. Una de las cosas que Dios ha impreso en mi mente es que como Padre amoroso no haría a Dios ninguna cosa que me dañe a mí. Dios me ama. Dios te ama. El amor de Dios es entrañable para nuestras vidas. Dios no haría ninguna cosa que dañe mi corazón. ¿Entienden esto? Hay muchas cosas que dañan mi corazón que a veces decimos, Dios habrá querido que sean así. El sol sale para buenos y para malos. El sol sale para cristianos y no cristianos. Todo depende de la actitud que yo tomo al enfrentar el sol que sale todos los días. Si sale el sol y si no sale, si pasa lo que pasa. Pero la Biblia dice que todas las cosas que pasan, independientemente de cómo yo las enfrente, dice, ayudan a bien a los que aman a Dios. Ahora, ¿cuál es la relación de este ayudan a bien a los que aman a Dios con la oración? Sobre todo cuando la oración no es respondida en el momento en que yo deseo que la oración sea respondida. Me va a dejar. Gracias. ¿Cuál es la relación? Yo creo que a veces Dios demora la respuesta a las oraciones, yo les llamo respuestas demoradas, porque no estoy listo para recibir algo de Dios. Yo a veces le pregunto a algunas personas que sirven al Señor, si yo tuviera $50,000 y te lo entregaría en este momento, ¿qué harías con $50,000 en la mano? Y me he encontrado que el 95% de los cristianos que están en la obra de Dios no están preparados para recibir grandes sumas de dinero y usar en la obra de Dios. ¿Entiendes esto? A veces Dios se da cuenta que no estoy listo. Yo como padre, si me doy cuenta de que mi hijo no está listo para recibir algo, no quiero hacerle daño.
a mi hijo. Y Dios obra de esa manera. Ahora, todo ayuda a Dios. Cuando yo entiendo que todo ayuda para bien, una respuesta demorada, retardada o que no viene en el momento que quiero de parte de Dios, es un motivo de agradecimiento, decirle, Señor, yo entiendo que quizás no estoy listo ahora. Cuando nosotros empezamos a profundizar en la palabra de Dios, sobre todo en estos pasajes en Romanos, versículo 31 del capítulo 8 y otros versículos, hay algo que empieza a pasar. Sin que nos demos cuenta, nuestras oraciones empiezan a cambiar. ¿Entiende esto? Ya no se centran en nosotros mismos, empiezan a centrarse en otras personas, en otras obras, en otras cosas que están pasando. Dejamos, no sé si decir completamente nuestro egoísmo de lado, pero empezamos a ser menos egoístas y ser más dadivosos y a orar más por otros. Entonces van a encontrar que, Señor, dame, o Señor, esto, lo otro es, empieza a orar, Señor, te pido por fulano de tal que está en necesidad. Señor, te pido por mi discípulo. Señor, te pido por los... ¿Entienden cómo va la cosa? Va cambiando de nosotros hacia aquellos que nos rodean. Se transforma en una oración que deja de ser egoísta. Segunda Crónica 7:14, la pregunta que tenés que tiene que ver, me gustó este versículo que está acá, dice, si se humillare mi pueblo, no voy a hablar sobre esto solamente, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Escucharon? Y después viene la conclusión. Entonces, cuando pase esto, dice el Señor en Segunda Crónica, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay mucho contenido en esto. Santiago dice, ustedes no reciben, ¿por qué? Porque no piden adecuadamente, porque piden mal. Y me ha llamado mucho la atención. Pero este versículo nos da como un resumen. Dice, si se humillare, ¿quién? Mi pueblo, habla de nosotros. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. La pregunta es, ¿por qué este versículo enfatiza la búsqueda del rostro de Dios? Si usted recuerda en la Biblia, en un momento los discípulos oyeron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Evidentemente ellos estaban experimentando ciertas frustraciones cuando oraban, cuando iban a la gente, y van y dice, enséñanos a orar. Y el Señor le dice, cuando oren, oren de esta manera. ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Hay una invocación, una búsqueda, un reconocimiento del Padre que está en los cielos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Un principio cuando oramos, buscar el rostro de Dios. Buscar la persona de Dios. Con la convicción profunda de que eres el dueño, el hacedor, no solamente de mi vida, sino de todo lo que me rodea, del dinero del mundo y todo lo demás, y buscar en mi rostro. Ahora, buscar el rostro significa de que de alguna manera yo estoy en un proceso de conocer el rostro de Dios, de saber quién es Dios. Yo nunca vi una foto de Dios, ¿está bien? Pero sí puedo tener una figura de quién es Dios. Sé quién es Dios. Conozco a Dios o estoy en el proceso de conocer profundamente a Dios. Y eso me ayuda porque me lleva a una relación especial de hijo a padre y me da mucha confianza cuando voy a mi Padre en oración. Tengo la confianza de decirle, Señor, estoy así, estoy allá y todo lo demás. Y luego dice otra palabra, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Decía Spurgeon, sin arrepentimiento no hay gracia. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Es muy sencillo. Si iba para allá, voy para el otro lado. Es dejar de hacer las cosas que estoy haciendo para hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Dice, entonces, cuando estas cosas se den en sus vidas, cuando estas condiciones estén dadas, dice, yo oiré desde los cielos. ¡Qué increíble!
Es emocionante saber que Dios, el Dios grande, el Dios poderoso que está en los cielos, dice, entonces yo los oiré. Yo voy a prestar mis oídos a ustedes. Voy a ver sus corazones, voy a ver dónde están sus vidas. Dice, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto tiene un significado muy especial para Israel porque vagó y buscando la tierra y todo lo demás. No voy a explicar acerca de eso. Cuando estás orando, alguna de estas cosas tiene que ver con tus oraciones. Yo te animo, porque sé que muchos de ustedes cuando van en oración van con honestidad y todo lo demás, a que miren alguno de estos, del contenido de estos pasajes, para que tengan una oración que realmente llegue al corazón de Dios. Dios es persona, Dios tiene corazón. La oración ocupa un lugar muy importante en el crecimiento y el desarrollo de la vida cristiana. La calidad de vida de oración tiene mucho que ver con la madurez. Un escritor del siglo pasado, que no me acuerdo quién es, dijo que la oración es paradójica. No hay otro ejercicio espiritual que constituye tal mezcla de simplicidad y complejidad. Un niño puede orar sencillamente con labios infantiles, un filósofo puede hacerlo usando el lenguaje más sublime y ambos llegan a lo alto. Puede ser el pensamiento de un momento o la actitud de toda una vida. Es una angustia o un éxtasis. Puede enfocarse en un solo objetivo o puede recorrer el mundo. Y eso es la oración. Por eso la Biblia dice, orad ¿qué? No dice orar sin cesar, dice sin cesar. Entonces, cuando dice orar sin cesar, quiere decir que podemos ir en oración a Dios cuando se dan las condiciones adecuadas, en un momento de angustia, en un momento de felicidad, en un momento de necesidad, en lo que sea, nuestra oración llega al Padre, si se dan las condiciones adecuadas. Puede ser que estés pasando un momento de mucha tristeza por una circunstancia, y es un buen momento para ir a Dios y orar. Decir, Señor, me siento mal, o estoy enojado con vos, o no entiendo esto, o no nos pasa a todos. Me pasó a mí cuando yo estaba recuperándome de la enfermedad, había momentos en que estaba repodrido de todo, hasta de los pastores que venían a visitarme y todo, no quería saber absolutamente nada. Entonces, lo único que me quedaba era decir, Señor, yo no aguanto, no sé lo que está pasando en la vida, no entiendo nada de esto, no puedo entenderlo. ¿Puedo orar? Y Dios te escucha cuando orás de esta manera. Los cristianos que son maduros o que están en proceso de madurez hacen de los intereses y preocupaciones de Dios su principal motivo de oración. He aquí que necesitamos conocer la palabra de Dios, conocer el corazón de Dios para saber dónde está el interés de Dios, qué es lo que Dios anhela, qué es lo que Dios busca. Dios busca mi bienestar, Dios busca que yo disfrute la vida cristiana, pero hay algo muy importante que Dios busca. Dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Todo cristiano debe tener claro en su vida la vivencia del Evangelio cada día, porque Cristo murió por mí. Esto debería ser un motivo de derramar lágrimas de gozo, de alegría, de arrepentimiento, de búsqueda profunda de Dios, porque Él murió por mí. Dios mandó a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por mí. Piense por un momento, yo debería haber estado en ese lugar, pero no estuve ahí, Él estuvo por mí. Cuando muchos cristianos me dicen, yo quiero compartir de Jesucristo, pero no me es suficiente lo que dice el curso de las 4 leyes. Compartir a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, dejando ¿qué? Los resultados. Es una verdad profunda. Pero si eso no te motiva, y probablemente muchas veces cuando tomes el curso lo tomes como un curso más, sí debería motivarte el hecho de saber de que Dios, el Dios que me salvó a mí, que me sacó de la muerte, Él no quiere que ninguno se pierda. En otras palabras dice, lo que yo hice contigo quiero que me ayudes a hacerlo con todo el mundo. Eso debería ser una motivación tan fuerte en nuestras vidas que debería llevarnos a abrir la boca y compartir el mensaje de Jesucristo, a ser apasionados por Jesucristo. Bill Bray, el fundador de nuestro movimiento, pasaba un gato al lado y le compartía de Cristo. Él decía, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Cristo me motiva a compartir el Evangelio. Yo que recuerdo, estábamos en una oportunidad, creo que en Filipinas, me acuerdo, ahí estaba
el doctor Bray, estaba Billy Graham, estaba Luis Palau, un grupo así charlando, y el más piche de todo era yo que estaba metido ahí en el medio. Y ese grupo de gente, venían dos hombres barriendo, venían juntos con uno de esos escobillones anchos, vieron que barren como 5 o 6 metros, venían los dos así, y de pronto Bill dice, permiso, se separó, se acerca a estos dos hombres, los abraza, le pone, yo recuerdo, tengo la fotografía acá, los abrazó, y mientras iban caminando, él caminaba al lado de ellos, compartiéndole el Evangelio de Jesucristo. Fue impresionante. Ahí estaban probablemente 3 o 4 de los hombres más conocidos en el mundo cristiano, y este hombre se separa de ellos para compartir el Evangelio. En una oportunidad llegamos al Hotel Sheraton en Buenos Aires, y yo lo acompañé a él, iba al lado de él, y iba el ascensorista. Primer piso, Dios te ama. Segundo piso, y tiene un plan para tu vida. Tercer piso. Subimos una vez y volvimos a bajar. Y bajamos como 3 o 4 veces, ¿no? Entonces Brian decía, no, todavía no es el momento. Entonces, cuando terminé de compartir las 4 leyes y abrazó a este hombre y oró con él, recién se fue tranquilo a su habitación. La pregunta es, ¿qué es lo que motivaba a este hombre a compartir el Evangelio de esta manera? La pregunta es, ¿qué es lo que me motiva a mí a compartir el Evangelio? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que la misma experiencia que yo tengo de salvación pueda ser una experiencia que otros puedan disfrutar. Y Dios quiere que yo disfrute el compartir esta experiencia. Él me usa a mí para hacerlo con otra persona. Déjenme decirles, no hay cosa más fuerte en el mundo que ver a una persona venir a los pies de Cristo. No hay cosa más fuerte. Este año yo lo he experimentado con algunas personas de una manera, hace poco con este hombre que yo les comenté, ¿no? Ver que derramaba sus lágrimas mientras él recibía a Jesucristo en su corazón. Yo estaba tan feliz, tan contento de ver cómo esta persona recibía a Jesucristo en su corazón. Como otros lo ven con una persona que está, un adicto o lo que sea. Cualquier persona que reciba a Jesucristo, ¿hay fiesta dónde? Qué barro, lo que debe ser la fiesta en el cielo. No me imagino a Jesucristo sacando a Dios hacia arriba la camiseta de River, que yo haciendo así, todo lo demás, vamos todavía, y no sé cómo será allá arriba, pero una fiesta tremenda, total, ¿no es cierto?, de gozo, de alegría, de que una persona viene de la muerte a la vida, fabuloso. Entonces, cuando estamos en etapas inmaduras de nuestra vida, Pablo habla mucho de eso, y yo creo que les compartí en Salta acerca de esto, nuestras oraciones se concentran en nosotros y en nuestros intereses, y consisten principalmente en peticiones. Cuando empezamos a crecer, el proceso de crecimiento, estudiamos la Biblia y crecemos bajo la autoridad, ponemos a Dios y sus intereses en primer lugar en nuestras oraciones. Entonces usted se puede evaluar a sí mismo mientras está orando, poner en un papel, ¿cómo oré hoy? ¿Cuántas veces utilicé el dame, dame, dame? ¿Cuántas veces utilicé el dale, dale, dale? Es una manera de evaluarlo. En Mateo 6, 9 al 13, es cuando le dijo uno de los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Él le dio el modelo para nuestras oraciones. La primera mitad de esta oración se ocupa totalmente de Dios y sus intereses. Se ocupa de santificar su nombre por la venida de su reino y la realización de su voluntad. Después vienen las peticiones. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy, etcétera, etcétera. Ahora, si este es el modelo que les enseñó o le enseñó Jesucristo a sus discípulos, es un buen modelo para mí, porque lo enseñó Jesucristo. Entonces, la oración que se concentra en la persona de Dios, en primer lugar, es una oración que me lleva luego a buscar otros intereses, mis intereses o los intereses de los demás. La oración con autoridad, yo sé que no voy a... ¿Cuánto me falta? ¿Quién maneja el tiempo? ¿Cuánto tiempo falta? 20. No sé, pregunto. 20. Wow. Le dije la oración con autoridad. Dice 2 Corintios 10, versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para destrucción de fortaleza. Aquí habla de la oración como un arma poderosa. Luego dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 12. ¡Wow! ¿No te asusta un poquito eso? A mí me da un poquito de miedo cuando leo esto. Dice que nuestra lucha no es una lucha que nosotros podemos llevar con nuestras propias fuerzas. ¿Estamos nosotros comprometidos en esta lucha que parece muy desigual? Que de entrada parece una guerra que tenemos perdida, porque la Biblia dice que es una lucha espiritual. Ahí es donde entra el rol del Espíritu Santo. Yo no puedo en esta lucha, pero Él, dice, intercede por nosotros y nos da armas, herramientas para llevar adelante esta lucha. Y déjenme decirles, nunca la verdadera iglesia de Jesucristo fue defensora. ¿Siempre fue qué? Atacante. Siempre ha ido al frente, ha entendido que la guerra se gana atacando. Y eso es la oración. Cuando nosotros la enfrentamos de esa manera, yendo al frente, creyendo que el poderoso, que el Dios grande está con nosotros, eso nos da la fuerza para ir hacia el frente y ser más que vencedores. Y aquí me viene una pregunta, ¿yo tengo convicción de esto cuando oro? Bueno, hay muchas veces que yo no tengo. Y hay muchas veces que me doy cuenta que tengo que ir más a la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios para orar en serio. Para no estar diciendo aquellas cosas como decimos, bueno, no tuve respuesta a esto y quizás la voluntad de Dios ha sido que sea así. Y a lo mejor no es que la voluntad de Dios es que sea así como fue, que no tuve respuesta. A lo mejor es otra, pero que no estoy orando de la manera adecuada, ni entendiendo los principios básicos de la oración vencedora. Tengo mucho más. Él le dijo en Mateo 16, 18 a Pedro, yo te digo, Pedro, no tiene que ver con el Papa ni nada por el estilo, no me entienda mal, de que yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y fíjese lo que dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. No estoy hablando de la iglesia bautista, la iglesia pentecostal, estoy hablando de la iglesia de nosotros. Dice que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán, no van a vencer a la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros oramos tenemos esta seguridad de que ya somos vencedores. Jesús le dijo a los 70 discípulos en Lucas 10, 18 al 19, para los que toman nota, Lucas 10, 18 y 19, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, hoy doy potestad, sigue el versículo, lo resumí, sobre toda fuerza del enemigo. Esto le dijo a los discípulos. ¿Se acuerdan cuando él mandó a los 70? Claro, después vinieron algunos, Juan y el otro dijeron, quisimos echarle fuego, etcétera, etcétera. Pero le dijo el Señor, yo les doy potestad sobre ellos. Dios ya ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario. Dios ya nos ha dado la victoria. Por eso es importante integrar lo que enseña la palabra de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que cuando nosotros oremos lo hagamos en la certeza de que estamos acorde o estamos caminando con la palabra de Dios. Una de las cosas que le comenté a Sergio cuando hablamos del campamento, preocupado, ¿se va a llenar el lugar, no se va a llenar el lugar? Le dije a Sergio, no nos hagamos mucho problema. Dios ya sabe los que van a venir y ya los tiene. Y Él los va a traer. Bueno, me dicen que ya no hay más lugar, no sé cuántos hay, no hay donde meter gente en las habitaciones. Ya Dios tenía la victoria, Él sabía. Y nosotros a veces estamos tan preocupados, tan cargados, no dormimos porque no viene la gente, porque esto no sale, porque lo demás no sale. Ya Dios tiene la victoria. Dios lo quiere, Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, es problema de Dios, no es mío.
Él sabe más que yo. Yo veo a mi nieto Lorenzo, que es chiquito, él no se hace problema por nada. Él viene, pide y está ahí, está seguro que alguien le va a de comer, que esto y lo otro. Está todo bien para él. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser como niños. Los niños, la principal, lo que me gusta de los niños son crédulos, ¿no? Y yo le digo a Lorenzo, mira, yo te espero allá abajo en la pileta, el tipo ahí se tira de arriba. Bueno, el papá es Hernando, yo soy el abuelo, ¿no? Pero él se tira, es crédulo. Y así tenemos que ser nosotros con Dios, creer lo que dice. Uno de ellos vino y dijo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10, 17. Increíble, ¿no? Aún los demonios se nos sujetan. Podrá haber muchas creencias acerca de los demonios. Aquí hay de varios grupos diferentes, varias doctrinas diferentes, pero es lo que dice la Biblia. Ahora, han pasado los siglos, pero Dios no retiró esta autoridad prometida. Y ustedes pueden notar que cuando los discípulos perdieron la fe en la persona de Cristo, aún así tuvieron poder para liberar al muchacho poseído por el demonio. Tengo más acerca de esto. Dice, después los discípulos se acercaron a Jesús, Mateo 17, 19, y en privado le preguntaron, ay, cómo ahora, vos me hubiera gustado estar ahí y escucharlo a ellos. Oíme Jesús, ¿por qué no podemos? Tú nos dices que sí podemos, pero nosotros no podemos. Tú nos dices, Señor, que no quieres que nadie se pierda, pero no podemos. Y muchas veces tenemos que hacernos esta pregunta y ser honestos, sinceros, humildes. Si ustedes quieren como niños decir, tú nos pides esto, Señor, pero no podemos, no sé cómo hacerlo, no sé cómo lograrlo. Y saben que eso nos lleva a una etapa de quebrantamiento delante de Dios. Dios comienza a obrar en gran manera cuando los cristianos se dan cuenta o nos damos cuenta de que no somos nada. Ustedes pueden ir a la mejor escuela de música y aprender cómo dirigir el canto, pueden ir a una escuela de predicación, lo que ustedes quieran, pero déjenme decirles, si Dios no lo hace, no lo hace nadie. No es la oratoria la que convence los corazones, no es la capacidad, no es nada. ¿Saben quién es? Es Dios cuando nosotros reconocemos que Dios lo puede hacer. Y esa es la convicción profunda que tenemos que desarrollar en nuestros corazones, que Dios está detrás. Y cuando oramos tenemos que tener esta profunda convicción que si es de Dios, Dios lo va a hacer, que no tengo que preocuparme más de lo que debería preocuparme. Y aquellos que somos líderes tenemos la capacidad de animar a la gente a decir, no te cargues más de lo necesario. Es que Dios lo va a hacer. Yo como líder de un movimiento muchas veces me cargo más de lo necesario y me olvido de que Dios está detrás. Y cuando me acuerdo que Dios está al frente, veo cosas fabulosas de parte de Dios. Está allí obrando. Y hace cosas que nosotros ni imaginamos que Dios haría. Dios está. Voy a contar la experiencia, como hicimos el segundo piso de la cruzada. Nos visitó un amigo, estaban ¿cómo se llaman los arquitectos? Los fierros, esos de sobresalen, los chicotes, qué sé yo, ¿no? Entonces vino un amigo y estábamos recorriendo, estaba contándolo. Por eso tengan siempre un plan. Y me dice, ¿qué es lo que van a hacer acá? Yo le dije, vamos a hacer un salón de reuniones, lo que es ahora, es lo que queremos y todo lo demás. Y los estudiantes juntaban plata, una semana compraban 1 metro de baldosa, otra semana lo otro. Entonces le conté el plan y cómo lo estábamos haciendo. Me dice, ¿y cuánto te falta? Y yo le digo, bueno, con $10,000 estaríamos más o menos hechos. Saca la chequera y me da un cheque por esa cantidad. Es increíble cómo es el Señor. Dios obra, donde nosotros no podemos, Dios obra. Nos estábamos cargando demasiado con la construcción y ahí estaba Dios presente con el dinero. La incredulidad nos paraliza. ¿Qué es la incredulidad? Orar sin creer. Yo reconozco que muchas veces de mi vida oro sin creer. Digo, Señor, dame, pero no estoy creyendo. Yo no sé si a ustedes les pasa, capaz ustedes son más espirituales que yo y creen, ¿no?
Es como cuando vamos a evangelizar y vamos a golpear una puerta o a hablar con una persona y voy a compartir el mensaje de Cristo y estoy yendo hacia la persona y estoy pensando, no, este no va a creer. Esta mujer tiene una cara de bruja, esta no va a creer. Pero por alguna razón no sé para qué. Voy y le comparto el mensaje. Y a lo mejor el tipo más santo del mundo, estaba preparado. A lo mejor te pide por favor que le compartas de Cristo. Pero yo voy pensando que la gente no va a creer. Yo tengo una experiencia de esto, creo que la he contado en algún campamento, pero salimos en un curso de evangelismo. Los sábados hacíamos la práctica en aquel tiempo de ir con la iglesia a evangelizar. Y salimos en Banfield a una plaza y me tocó con una persona. Íbamos dando vuelta a la plaza y había una señora sentada y el otro me dice, ¿vamos a esta? Yo digo, tiene una cara. Seguimos dando vuelta, pasamos la segunda vez y él me dice, sí, la verdad, tiene una cara. Dimos vuelta. Bueno, compartimos un rato más y cuando volvimos a la iglesia, cada uno comparte cómo le ha ido compartiendo de Jesucristo. Entonces se para un hermano muy sencillo y dice, bueno, yo quiero contar lo que me pasó. Si yo empecé a dar vuelta, la primera vuelta vi una señora sentada en esta parte de la plaza del banco. Yo dije, esta mujer tiene una cara de necesidad. Así que me acerqué y le compartí de Jesucristo y recibió a Jesucristo en su corazón. Es la primera persona que yo llevo a Cristo en mi vida. Contento el tipo. Y yo estaba ahí, digo, la flauta, me perdí la oportunidad. Tiene una cara. Bueno, tenía algo más sobre el Espíritu Santo y demás. Y va a pasar algunas cosas de largo. Dice Santiago 4:3, cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones. Wow. Esta es la versión bien popular, piden con malas intenciones. ¿Qué quiere decir que piden con malas intenciones? Sencillamente pedir egoístamente. Cuando yo pido egoístamente, cuando pido para mí, dice la Biblia, no reciben, dice Santiago, pueden orar, oren todo lo que quieran y no van a recibir. La primera condición es la convicción de creer que Dios está allí para poner el dinero. Nosotros los coordinadores de Cruzada recibimos nuestro sostenimiento de personas que nos ayudan cada mes con una cantidad. Ese es nuestro sostenimiento, no tenemos sueldo. Si yo no voy cada fin de mes al director de operaciones y digo, dame el cheque con el sueldo. Sencillamente entra lo que entra y lo que no entra, punto. Esa es la manera en que lo hacemos. Sin embargo, algunos experimentamos diferentes experiencias con respecto a recibir de Jesucristo. En una oportunidad con mi esposa decidimos que no íbamos a pedir para nosotros, siempre lo haríamos para otros. Y esto hace muchos, muchos años y nuestra experiencia es que nunca pedimos, pero que nunca Dios ha dejado de proveernos. Y de la manera adecuada. Ahora, yo no estoy en contra de la enseñanza de la cruzada estudiantil. Una vez mis líderes en Estados Unidos me dijeron que están enseñando mal. Pues yo le digo, no, está bien, si la cruzada cree esto, yo soy parte de la cruzada, nomás denme la libertad de hacerlo como yo creo y como son mis convicciones que Dios lo haga, ¿no? Entonces, yo creo que Dios provee. Y que cuando es de Dios, Dios va a proveer. Cuando compramos la H1, esta que está acá, salió, ¿vieron la H1 esa? Salió cara. Me acuerdo que estábamos en la oficina por firmar los 08 y todas las cosas, y cuando vi lo que teníamos de la camioneta vieja, estaba hablando con el dueño de la Amarok, que en ese momento vendíamos la Amarok de la H1, y estaba un amigo mío al lado y yo digo, ¿cómo negociamos el otro 50%? El otro 50% eran como 250,000 pesos. Entonces escucho una voz de atrás y le dice, Walter, ponelo a mi nombre, eso corre por mi cuenta. Ahora, la H1 no es mía personal, está a nombre de la cruzada. Y creíamos que era la voluntad de Dios conseguir esa camioneta. Dios está siempre allí. Entonces dice Santiago, no reciben porque piden con malas intenciones. Esto me ayuda mucho a mí a pensar cada vez que estoy orando, ¿estoy pidiendo con buenas intenciones o estoy pidiendo con malas intenciones?
¿Saben qué? Una de las consecuencias de la falta de respuesta a nuestras oraciones es que muchos abandonan en el camino, muchos dejan en el camino. Muchos misioneros dejan la obra, muchas personas se desilusionan en su trabajo, muchos no llegan a terminar su ministerio o a ver cosas relevantes en sus vidas. Y es doloroso cuando nuestras oraciones no tienen la respuesta que yo espero. Es doloroso. Por eso es bueno que nosotros tomemos en serio la palabra de Dios, la apliquemos a nuestras vidas y oremos de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, porque esto me da mucha seguridad y mucha convicción en cuanto a que Dios está detrás mío y está detrás tuyo, y que si lo que vos vas a hacer está en coincidencia con lo que Dios quiere, si lo tuyo se sujeta a Dios, puedes tener la certeza de que Dios va a responder las oraciones. No hay dudas de que lo va a hacer, porque Dios no miente. ¿Me escuchó esto? Dios no miente. Si Él dice, yo no quiero que ninguno se pierda, te voy a dar todo lo que necesitas para que la gente no se pierda. Si necesitas un vehículo, si necesitas materiales, si necesitas esto, lo otro, Dios te lo va a dar, porque Dios no miente. La pregunta es, ¿cómo están mis convicciones con respecto a esto? ¿Se acuerdan en Mateo 17, 19 al 20, cuando los discípulos vinieron y dijeron no pudimos, y Él le dijo, ¿no pudieron por qué? Por su poca fe. ¡Wow! Es que hay niveles de fe. Hay una fe más grande, otra fe. La Biblia habla de fe, mucho. La fe es un músculo que se ejercita. Y la fe nos lleva a confiar y a creer más en Dios, sobre todo cuando no veo a Dios y no veo respuesta de parte de Dios. Eso es la fe. Les digo, Marcos 11:24, que todo lo que pidan en oración y lo creen, y creen que lo han recibido, ¿será qué? Suyo. Marcos 11:24. Todo lo que pidan en oración y creen que lo han recibido, ¿qué dice? ¡Wow! Es fuertísimo. No es chiste. Es fuertísimo. Todo lo que piden y creen. Pero otra vez regresamos a la integridad de la vida cristiana. Conocer el propósito de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Conocer el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, que intercede por nosotros. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios y es Jesucristo, Jesucristo es Dios y es el Espíritu Santo. Es la misma cosa. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de Dios, es ser lleno de Jesucristo. Cumpla un rol en las oraciones. ¿Por qué necesito conocer la voluntad? Porque entonces pido de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿Por qué necesito conocer el rol del Espíritu Santo? Porque Él es el que intercede por nosotros y de alguna manera, yo digo, le traduce o le interpreta las oraciones al Dios Padre. ¿Por qué necesito saber eso de que necesito arrepentirme de mis pecados, estar limpio, etcétera, etcétera? Porque mi actitud cuando voy en oración delante del Padre le dice mucho al Padre. Es una falta de respeto ir al Padre y decirme, dame, 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 y no tener la actitud correcta delante del Padre. ¿Cómo actuarían ustedes humanamente si un hijo viene y constantemente dice, dame esto, dame lo otro, dame lo más allá? Y algunos hasta dicen, según tu promesa, Señor, te reclamo lo que tú dices en la Biblia. Y usamos expresiones que parecen muy espirituales, pero que a veces hasta son una falta de respeto delante de Dios. No tengo nada que reclamarle, ¿qué le voy a reclamar a Dios? Si Dios es Dios y es dueño de todo. Al contrario, tengo que agradecerle a Dios. La impaciencia es una forma de desconfianza en Dios. Muchos de nosotros somos impacientes. Yo soy impaciente, yo quiero ver las cosas para ayer, no para hoy. Pero la impaciencia a veces está demostrando una falta de confianza en la respuesta de Dios. Cuando yo debería pensar, bueno, quizás Dios está demorando la respuesta, porque no es bueno para mí. Las personas que son negativas tienen que orar mucho al Señor para entender que Él es soberano, llegar a conocerlo mejor y que Él es dueño y hace las cosas cuando Él se le da la regalada gana, como decíamos en México.
Cuando Él se le dé la gana, Él va a responder porque Él es Dios. ¿Me escuchó esto? Pero mucho de la respuesta de Dios, porque la Biblia dice que es persona y Él me ama, tiene que ver con mi actitud delante de Dios. Mi nieto a veces me dice, dame 15 pesos para comprar la fichita. Yo digo, ¿cómo? Ay, abuelito, ahí me compró. Y yo no soy Dios. Pero digo, este es vivo, en el sentido. Me encanta. Y yo creo que Dios también se siente bien cuando yo voy con la actitud correcta. No con el interés de recibir, por supuesto, ¿no? Pero cuando voy a Él con la actitud correcta, a adorarlo, a alabarlo, a reconocer quién es Él, su grandeza, su poder. Y cuando miro su rostro digo, ¿cuánto te amo, Señor? Qué importante que eres para mi vida. Gracias por todo lo que haces por mí. Gracias por la vida. Gracias por los amigos. Gracias por esto. Das gracias a Dios en todo, dice la palabra. Otro punto que quería para ir cerrando en esta noche. Necesitamos orar con más audacia en nuestra vida. ¿Qué es audacia? Dios puede y quiere hacer cosas grandes. Por ejemplo, yo digo, orar con más audacia, decir, Señor, manda un ejército de misioneros de este lugar aquí, a que vayan a los lugares donde todavía Jesucristo no es conocido, al mundo musulmán, a los lugares donde hay mucha necesidad. Eso es orar con audacia. Orar sin audacia es decir, bueno, está bien, allá hay necesidad, pero ¿y quién lo va a sostener? Y no me va a sacar $3,000 por mes para sostener un matrimonio. ¿Y dónde esto? ¿Y dónde el otro? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos lo otro? No oren con audacia. ¿Es el sueño de Dios? Sí, es el sueño de Dios. Señor, gracias porque tú vas a proveer los medios para hacerlo. Tú lo vas a hacer. Y empezamos a dar gracias en fe de que Dios lo va a hacer. Eso es orar con audacia. Necesito este equipo, esto otro, todo lo demás. Oren con audacia al Señor. Y el Señor va a responder de acuerdo a la manera que ustedes oren. De cierto os digo, como 20 versículos todavía para terminar, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Juan 16. Voy a leer los versículos para que la Biblia lo vea más que yo. Tiene que ver con esto de orar con audacia. Conforme a vuestra fe os será hecho. Mateo 9, 29. Y déjeme que este punto que tengo aquí anotado es, a Dios le encantan las oraciones atrevidas. A Dios le encantan las oraciones atrevidas, si están de acuerdo a su voluntad. ¿Está bien? Si está de acuerdo a su voluntad y uno empieza a orar de forma atrevida, a Él le gustan esas oraciones y Él responde. Wow. ¿Cuánto me queda? Nada. Bueno. Bueno, no voy a usar más. Solamente déjeme terminar con una anécdota. George Muller, que muchos lo usan para nombre de seminario y demás, era un hombre que amaba al Señor y tenía un orfanatorio o varios orfanatorios en Inglaterra. Y él era de aquellos que oraban con audacia y creía que Dios iba a pedir. Y cuando uno lee su biografía, encuentra que muchas veces tenían 2 o 3 mil chicos que no tenían para comer. Entonces decía, bueno, no hay, debe ser embromado darle de comer a 3,000 monos, ¿no? Si es embromado dar acá de comer a 200, lo que debe ser dar de comer a 3,000. Y cuando uno lee el libro acerca de la vida de él, dice que él solamente decía, vamos a orar juntos, vamos a arrodillarnos y vamos a dar gracias a Dios porque Él ya proveyó la comida. Y vean si Dios no hace milagros. Dice, cada vez que él oraba de esta manera, de alguna manera aparecía la comida que necesitaban para dar de comer a los niños. Siempre aparecía. No sé en aquel momento no usaban camiones como los de ahora, usaban carros o carretillas, no sé usar, pero aparecía así la comida para dar de comer a los niños. Y lo que él hacía es, Señor, gracias por la comida que tú nos has provisto para dar de comer a estos niños.
Aquellos que hemos caminado por mucho tiempo en la obra hemos visto muchas veces a Dios responder de manera milagrosa cuando oramos de manera audaz. Yo recuerdo en una oportunidad que hacen que Carlos Paz había una tormenta de aquella que partía en la tierra, estábamos pasando la película Jesús, se venía el agua y estábamos ahí todos y le dijimos, Señor, lo único que te pedimos es que detengas la tormenta hasta que podamos predicar el Evangelio, terminar la película y predicar el Evangelio. ¿Saben qué pasó? La tormenta se venía, terminó la película Jesús, uno se paró allí, hizo el llamado, y cuando terminó de hacer el llamado, ¿qué pasó? ¡Bum! Se vino toda la... Eso es una oración audaz, porque Dios tiene poder para parar la naturaleza también. Y muchos de ustedes podrían contar de estas experiencias, de ver cómo Dios ha obrado de una manera increíble a través de la naturaleza y demás. Hebreos 11:6, y así terminamos con esto. Sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Espero que te haya animado esto. Espero que los que tomaron nota puedan hacerlo. Le paso después las notas, todavía faltan varios versículos. Pero la oración es uno de los fundamentos en la vida cristiana. Puede ser de mucho ánimo para tu vida o puede ser de mucho desánimo cuando no ves respuesta a las oraciones. Ahora, no le eches la culpa a Dios. Pregúntate, ¿hay algo en mí que tiene que cambiar? ¿Hay algo que me dice la Biblia a mí, a mi carácter, a mi persona, para ver respuesta de Dios a mis oraciones? ¿Estoy orando demasiado por mí? ¿Estoy orando por otros?